Les voy a presentar a este señor. Este señor se llama Bart Ehrman. Es muy famoso en Estados Unidos. Acá no, seguramente no. ¿Y por qué es famoso? Porque publicó libros. Y ustedes saben que allá la sociedad es un poco más lectora que acá, en Latinoamérica. Y hay una lista de los bestsellers del New York Times. Lo habrán escuchado nombrar, ¿verdad? Los bestsellers del New York Times. ¿Qué son los bestsellers? Los libros que se venden a roletes. Esos que se publican y se agotan, se vuelven a publicar, se agotan, se vuelven a publicar y se agotan. Y este señor escribió varios bestsellers y durante muchos años, ya hace más de 20 años, es conocido por escribir libros. Además es un académico, catedrático, etc. Pero publica libros que atacan el cristianismo, atacan la esencia del cristianismo. Y entre los libros que él escribió está este, que no se tradujo al castellano, hay otros que sí se tradujeron, pero este no, que se titula How Jesus Became God, que sería algo así como cómo Jesús se convirtió en Dios. Cómo Jesús se convirtió en Dios. ¿Y qué quiere decir este señor con este libro? Este señor, que valga la pena decir, era un evangélico conservador y luego renunció de la fe. ¿Qué dice en este libro fundamentalmente cómo Jesús se convirtió en Dios? Lo que dice es, Jesús era un hombre común y corriente. Jesús era un predicador apocalíptico de su época, era un rabino como cualquier otro, pero que tenía un mensaje un tanto transgresor. Y él jamás alegó ser Dios. Son sus discípulos que vinieron después quienes divinizaron a Jesús. Es decir, por medio de los relatos de los evangelios y sus tradiciones, asignaron a Jesús, que simplemente era un rabino que había dado buenas enseñanzas, asignaron un carácter divino. Lo subieron al estatus de Dios. Y es cuando este predicador de Nazaret, Jesús, se convierte en Dios, en la mente y en los corazones de sus discípulos, que surge el cristianismo. Luego, quien inicia el cristianismo no es Jesús, son sus discípulos, fundamentalmente Pablo. Él jamás dijo que era Dios, eso se lo atribuyeron sus discípulos, y cosas de este estilo. Un ser humano común y corriente, que no tiene nada divino, que simplemente es divinizado en los relatos posteriores a su muerte. Ahora uno podría decir, bien, pero estos ataques de este tipo, fuera de la iglesia, son comunes. Y sí, son comunes. Pero ¿qué ocurre? Que este tipo de conclusiones no solo son arribadas fuera de lo que podríamos llamar la iglesia o el cristianismo. Les presento a otro señor. Este se llama Rudolf Bultmann, un poco más viejito, ya murió. Fue uno de los teólogos más importantes del siglo XX, más influyentes, por más de que su teología no era buena, era mala. ¿Se acuerdan qué era la teología? ¿Qué es la teología? El discurso acerca de Dios. Excelente, excelente, Pablo. La teología es el discurso humano acerca de Dios, y en cuanto a humano, puede ser bueno o puede ser malo. Yo puedo decir cosas verdaderas de Dios o puedo decir cosas malas. Bueno, este era un teólogo muy reconocido, muy influyente, pero que al menos desde mi perspectiva dijo cosas que eran erróneas. ¿Y qué decía este señor? Que era luterano, entraba dentro de lo que es el techo del cristianismo, por así decirlo. Decía que hay que saber diferenciar del Jesús histórico del Cristo de la fe. Es decir, hay que diferenciar al Jesús histórico del Cristo de la fe. ¿Cuál es el Jesús histórico? Es el Jesús maestro, rabino, que enseñó palabras de sabiduría. ¿Cuál es el Cristo de la fe? Bueno, es en aquella persona que los posteriores seguidores de Jesús se inventaron, se crearon para sí mismos, creando un mito. Habla de un Jesús mitológico. ¿Cuál es el Jesús mitológico para este señor y para muchos otros? El Jesús que resucita, el Jesús que hace milagros, el Jesús que se transfigura. ¿Cuál es el Jesús histórico? El Jesús que, por ejemplo, predica el Sermón del Monte. Es decir, nada más que un maestro. Quita todo lo divino de la persona de Jesús. Entonces habla de que hay que desmitologizar el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento dice este señor, entre muchos otros, pero este es uno de los principales representantes, hay mucho contenido mitológico. Contenido mitológico que no es histórico, sino que es inventado para fundar, por así decirlo, una religión por los posteriores seguidores de Jesús.
Entonces dice, al igual que la gran mayoría de los historiadores que no niegan la existencia del Jesús histórico, pero que dicen, hay que diferenciar el Jesús histórico del Cristo de la fe. Acá hay contenido que es realmente histórico y hay contenido que es mitológico. Bueno, este tipo de creencias, como pueden ver, no solo... ¿Apagás eso? Hace ruido. Lo tengo acá para allá, Agus. Sí. Este tipo de conclusiones, como pueden ver, no solo se sacan en las universidades, en círculos que buscan atacar la iglesia, etcétera, etcétera, también en la gran mayoría de los seminarios, de los lugares donde se forman pastores hoy en día, donde se estudia teología, consideran que en realidad todo lo que nos dice la Biblia acerca de Jesús y que nos muestran su naturaleza divina, porque sobre su naturaleza humana prácticamente no hay dudas, en realidad no es más que un mito. Entonces, ¿qué pasa si, como estos cristianos liberales de hoy en día, rechazamos que Jesús era divino? Bueno, pasa que entonces todo el cristianismo no tiene sentido. Si Jesús no era Dios, no tiene sentido que nos hayamos levantado temprano. Algunos no se levantaron tan temprano, pero no tiene sentido que nos hayamos levantado temprano y vengamos acá. El cristianismo es Cristo. Y como al momento de hablar las primeras clases sobre la teología y por qué estudiar teología, y llegamos a la conclusión de que al estudiar teología lo que estamos haciendo es conocer a Dios, si el cristianismo es Cristo y nosotros somos seguidores de Jesús, entonces debemos procurar conocerlo tal como es, en la mayor medida en que nos sea humanamente posible, que es en la manera en la cual se revela en la Biblia. Y fíjense la conclusión a la que podemos llegar y que va a ser la tesis que va a guiar y que vamos a intentar argumentar en todo este ratito que vamos a estar hablando sobre este tema. Si Cristo no es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, es decir, si Él no tiene doble naturaleza, entonces nuestra salvación está incompleta. Nosotros no podemos ser salvados, no podemos ser salvos del pecado. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Vamos primero a ver qué dice la Biblia, porque como dijimos, la fuente de nuestro conocimiento acerca de Dios es la Biblia, no hay ningún otro. Vamos a ver qué dice la Biblia respecto a si Jesús era realmente y perfectamente divino y respecto a si Él era perfectamente humano, es decir, un humano completo como nosotros. Y después vamos a sacar algunas implicancias de esto y alguna conclusión. Pero vamos a hacer una pequeña introducción primero. Desde la perspectiva humana es completamente absurdo que una entidad, una persona, lo que sea, tenga dos naturalezas. Cuando estábamos en la clase de escuela bíblica, me dieron el mejor ejemplo sobre esto que escuché en mi vida. Cuando uno agarra una remera, una camisa, lo que sea, va a decir 100% algodón o va a decir 75% algodón, 25% acrílico, lo que sea, otra cosa. Pero jamás vamos a agarrar una prenda que diga 100% algodón, 100% nylon, ¿verdad? Una cosa no puede ser 100% de las dos cosas. Bueno, allí entra lo absurdo para la mente humana de entender que algo, un ente, en este caso una persona, la persona de Cristo, puede hacer dos cosas completas a la vez. Completamente humano, completamente divino. Y es por ese absurdo al cual llegamos mediante el razonamiento lógico humano, que desde los comienzos de la Iglesia, y como ya dijimos muchas veces, la doble naturaleza de Cristo, es decir, su divinidad en conjunción con su perfecta humanidad, fueron de las doctrinas más atacadas y más incomprendidas. Recuerden, durante los primeros siglos de la Iglesia hay dos aspectos que eran sumamente controvertidos y debatidos, que eran la Trinidad y la doble naturaleza de Cristo. Y no es casualidad que estos sean dos de los temas más difíciles de entender y para el cual deberíamos llegar a la conclusión son imposibles de entender para el ser humano. La Trinidad, que Dios es tres en uno, ¿cómo puede ser eso? No lo entendemos, pero la Biblia lo dice, y que Cristo sea 100% hombre, 100% Dios. No lo entendemos, pero la Biblia lo dice. Entonces, frente a todas estos ataques y herejías, de las cuales la más importante fue la herejía arriana. Arrio era un obispo de Alejandría
allá por el siglo III, que decía que Jesús no había sido divino, sino que era un ser creado, y fue tal vez la mayor controversia de los primeros 3, 4 siglos de la Iglesia, y por eso se empezaron a convocar concilios ecuménicos, se llamaban, que no tiene nada que ver con lo que hoy en día se entiende por ecuménico, simplemente significa un consejo en el cual se reunían todos y estaban juntos, ¿verdad? Esa es la idea del concilio ecuménico. Y se empezaban a desarrollar las doctrinas que estaban en duda. La Trinidad, como ya lo vimos, y en este caso la doble naturaleza de Cristo. Y fue el concilio de Calcedonia, año 451, en el cual se determinó que la Biblia fehacientemente afirmaba la doble naturaleza de Cristo. Y dijeron, a partir de acá, esto es un artículo de fe. Es decir, quien se considere cristiano tiene que creer esto, porque la evidencia bíblica es abrumadora al respecto. Jesús es Dios y Jesús es hombre. ¿Quiere decir que quienes se reunieron en el concilio de Calcedonia entendían la doble naturaleza? No, no la entendían. Pero estaban seguros que la Biblia la afirmaba. Estaban seguros que hay evidencia en la Biblia que nos permite afirmar que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y desde aquel entonces la doctrina de la doble naturaleza permaneció para la Iglesia como un dogma o artículo de fe, es decir, algo que está en la esencia del cristianismo, y ya vamos a ver por qué está en la esencia del cristianismo, pero que está más allá de la comprensión humana. Nuevamente, no se puede entender, pero se puede enunciar o afirmar en base a lo que dice la Biblia. Vamos a ver entonces respecto a la divinidad de Cristo, ¿qué nos dice la Biblia? Y yo creo que hay evidencias, obviamente la mayoría en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento, sobre esta cuestión. Y los dividiría los versículos que hablan acerca del tema en 5 categorías. En primer lugar vamos a ver versículos que nos hablan de la divinidad mesiánica en el Antiguo Testamento. Ahora les voy a decir a qué me refiero con esto. Hay versículos que nos demuestran que Cristo posee atributos que son únicos de Dios. Son únicos de Dios. ¿Recuerdan cuando vimos la clase de atributos? Había 2 categorías de atributos. ¿Quién me las puede decir? Atributos divinos. 2 categorías. Los comunicables y los incomunicables, ¿verdad? Aquellos atributos que son exclusivos de Dios, que no se pueden encontrar en ningún otro ser, como la omnisciencia, no hay otro ser que sea omnisciente, la omnipotencia, no hay otro ser que sea omnipotente, y luego hay atributos que son comunicables, como el amor, es decir, el amor encuentra su manifestación perfecta en Dios, pero puede ser comunicado en una medida inferior a otros seres, por ejemplo los seres humanos son capaces de sentir amor. Y bueno, así había otros, ¿verdad? La justicia se manifiesta en su forma más perfecta en Dios, pero los humanos pueden llegar a experimentar cierto tipo de justicia, etcétera, etcétera. Pero hay atributos que son exclusivos de Dios y Cristo los tiene. Al menos de eso podemos ver evidencia en el Nuevo Testamento. En tercer lugar, Cristo hace obras que solamente Dios puede hacer. Hay cosas que son exclusivas de Dios, son obras poderosas, milagrosas, que ningún humano por motu propia podría llegar a hacer y vemos en la Biblia testimonio de que Cristo las hace. En cuarto lugar, a Cristo se le asignaron nombres y títulos que son exclusivos de Dios. Son nombres y títulos divinos. Y finalmente, Cristo mismo alegó ser Dios y eso nos puede llevar a algunas conclusiones como ya vamos a ver ahora oportunamente. Vamos a ver el primero de este grupo de versículos. En el apunte de todos hay un poquito más. Yo elegí algunos simplemente para mostrar acá para que no se haga tan largo. Y el primer grupo de versículos son aquellos que nos muestran la divinidad mesiánica en el Antiguo Testamento. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con divinidad mesiánica en el Antiguo Testamento? Sí, iba a venir. ¿Quién iba a venir? Sí, el Mesías, ¿no? ¿Y el Mesías cómo iba a ser? Iba a ser niño, sí, es decir, iba a ser un humano, para empezar, ¿verdad? Iba a ser Dios, bien. Para nosotros esto que parece tan obvio es bastante controvertido y refutado hoy en día. Por ejemplo, el señor que yo les presenté al principio, Bart Ehrman, dice en ese libro que les mostré, no había ninguna expectativa, literalmente dice,
y aclara cuando menciona esto entre paréntesis, cero expectativa de que el Mesías judío fuera un ser divino. Entonces, hay muchos hoy en día que dicen, está bien, los judíos esperaban un Mesías, pero ese Mesías no necesariamente tenía que ser divino, no era Dios, era una persona especial, un caudillo, lo que fuera. Con Lucas en una época estudiábamos en una casa de altos estudios judaica, la ORT, y teníamos una materia, estudiábamos distintas carreras, pero bueno, los dos teníamos esta materia, Ciencias Sociales Judaicas, o algo así se llamaba. Y me acuerdo que ese profesor que me tocó, judío, pero un tanto liberal, no creía demasiado en los postulados del judaísmo, en un momento se burla de la Trinidad, ¿no? Se burla de la idea de la Trinidad y dice, ¿cómo Dios va a tener un hijo? ¿Quién sería la madre? ¿No? Como si estuviéramos hablando de cuestiones físicas. Y yo le pregunto, ¿y el Mesías? Asumiendo, tal como se me había enseñado, que la esperanza de un Mesías era la del Hijo de Dios, ¿verdad? Y me dice, y el Mesías es un lindo deseo, una linda esperanza, pero no mucho más que eso. Dice, no dice en ningún lado de la Biblia que sea el Hijo de Dios. Obviamente yo tenía 18 años, no le contesté porque seguramente me hubiera ganado. Pero bueno, esa es la idea generalizada hoy en día entre judíos y personas que suelen criticar el cristianismo, ¿verdad? Que los judíos no esperaban un Mesías que fuera Dios. No esperaban un Mesías que fuera Dios. ¿Hay evidencia en el Antiguo Testamento de que los judíos sí esperaban un Mesías que fuera Dios? Sí, hay evidencia abrumadora. Isaías capítulo 9, versículo 6, por ejemplo, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Fíjense, un niño nos es nacido, nos habla de la idea de la naturaleza humana, ¿verdad? Es decir, un niño que nace es humano, o sea, no es otra cosa. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Para los judíos, decirle Dios a una persona que no es Dios es blasfemia. Como vamos a ver después en un versículo que vamos a leer, le ocurrió a Jesús. Decirle Dios a una persona que no es Dios es blasfemia. Entonces, ¿qué tenemos acá en esta profecía? Tenemos la profecía claramente mesiánica. Nadie niega ni en el judaísmo, ni en los círculos agnósticos y ateos de investigaciones académicas de las fuentes bíblicas, nadie niega que esto sea una profecía respecto a la esperanza mesiánica que tenía Israel. Y se nos habla de que es humano, un niño nos es nacido, pero se nos habla también de que era Dios. Expectativa mesiánica en un ser divino. Jeremías 23, 5 al 6 dice lo siguiente, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Nuevamente, una clara profecía mesiánica. Esto de renuevo justo, o cuando habla de una nueva rama de la vida o de un vástago, ¿verdad? Siempre es una profecía mesiánica. Siempre en el Antiguo Testamento, cuando usan este tipo de expresiones, estamos frente a una profecía mesiánica. ¿Y qué dice el Mesías? Reinará como rey. Nuevamente, la idea mesiánica más difundida entre los judíos, la idea de que vendría un rey heredero de David, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová es un nombre de Dios, como vimos en la clase de los nombres de Dios. Era el nombre con el que posiblemente más se designa a Dios en el Antiguo Testamento. Nuevamente, asignarle un nombre divino a un ser humano, para los judíos es blasfemia. Entonces acá se le tiene que estar asignando un nombre divino a una persona divina. ¿Y quién sería esa persona divina? El Mesías, el que vendría a reinar en Israel. Otra, la última creo que es, Miqueas 5:2. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio. ¿Alguien tiene ahí una nueva versión internacional o algo por el estilo? A ver. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables.
Bien, ahí se entiende más claramente, ¿verdad? ¿De qué va esa frase de y sus salidas son desde el principio? ¿No? De alguien que ya existía desde la eternidad, desde tiempos inmemorables, como dice la NBI. Nuevamente tenemos profecía mesiánica, claramente profecía mesiánica, no lo niega nadie que esto es una profecía mesiánica, y se identifica a ese Mesías, a esa persona que iba a nacer, con una cualidad que es exclusivamente divina, desde los días de la eternidad. ¿Cuál es el atributo que se menciona acá de Dios? La eternidad. ¿Y es comunicable o incomunicable la eternidad? Incomunicable. No hay otro ser eterno más que Dios. No hay otro ser eterno más que Dios. Después hay seres creados para perpetuidad, como nosotros. Somos creados para vivir eternamente, por así decirlo, perpetuamente. Pero el único ser, estrictamente hablando, eterno, es Dios. Por lo tanto, el Mesías se lo identifica con una cualidad divina. ¿Hay esperanza mesiánica de un ser divino en el Antiguo Testamento? Sí. El Mesías iba a ser Dios. Eso está bastante claro. Hay muchos versículos más. Gracias, Juan. Seguimos. Segunda categoría de versículos. Los que nos hablan de que Cristo posee atributos que solo Dios tiene. Acá les puse algún ejemplo nuevamente en el Nuevo Testamento. Se habla de la eternidad de Jesús. No lo repetí porque ya lo vimos en el versículo de Miqueas. Pero algunos atributos que son exclusivos de Dios, nuevamente, incomunicables. La omnipresencia. Dios es el único ser que puede estar presente con la plenitud de su ser en todos lados. Y Jesús se atribuyó esta cualidad, se atribuyó este atributo. Por ejemplo, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, dice Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. Hoy acá en este momento estamos reunidos en su nombre. ¿Está Jesús presente? Está Jesús presente. En otro lado, que se reúnen en su nombre, ¿está Jesús presente? Sí. En la China, si hay gente reunida ahora mismo en su nombre, ¿está presente? Está presente. Jesús se atribuyó la omnipresencia. Si no, no hay forma de que este versículo tenga sentido. Y en la Gran Comisión, Jesús dice, y la explicación y la aplicación sería similar al de recién, dice, he aquí yo estoy con vosotros, ¿quiénes son vosotros ahí? Los discípulos, todos los días hasta el fin del mundo. Después, poco tiempo después de eso, los discípulos se iban a separar, y alguno iba a ir a un lado, otro iba a ir a otro, y iba a haber más discípulos, y esta promesa, entendemos, se extiende a todos los discípulos del Señor, incluidos nosotros hoy en día, y donde haya un discípulo del Señor, allí está Él acompañándolo. ¿Y cómo puede ser eso posible si no estamos frente a una persona que es omnipresente, que tiene la cualidad exclusivamente divina de estar presente en varios lugares al mismo tiempo? Jesús se atribuyó la omnipresencia, atributo exclusivo de Dios. Jesús se atribuyó la omnisciencia. Nuevamente, la omnisciencia es incomunicable. No hay ningún ser que pueda conocer todas las cosas y no hay un ser que pueda conocer qué estás pensando vos, qué estás pensando él, qué está pensando el otro, ¿verdad? Solamente Dios. Y fíjense lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 8. Dice, mas él conocía los pensamientos de ellos. ¿Quién es él acá? Jesús. ¿Quiénes son ellos acá? Los fariseos. Mas él, es decir, Jesús conocía los pensamientos de los fariseos. ¿Cómo podía meterse dentro de su mente y conocer sus pensamientos? No hay forma salvo que fuera Dios. Juan capítulo 4, versículo 29, dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Quién está hablando acá? La mujer samaritana, esa mujer que Jesús encuentra junto al pozo de agua en Samaria, y que había tenido una vida bastante inmoral y seguramente era una especie de paria social, porque se había casado con muchos hombres y ahora estaba viviendo en concubinato con uno que ni siquiera era su marido, y era seguramente rechazada en todos los círculos sociales. Y Jesús sabía, sin que esta mujer le cuente nada, sabía todo lo que había ocurrido en su vida. Y él se lo enuncia, se lo dice, y esta mujer se sorprende. Y entonces vuelve a donde está su parentela, su familia, sus conocidos, y les dice esto, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?
Fíjense cómo esta señal fue totalmente clara para esta mujer, porque seguramente esta mujer esperaba, como Mesías, a un ser divino que fuera omnisciente, que supiera todas las cosas. Y cuando ve la señal, es decir, una persona omnisciente que le dice todo cuanto había hecho en su vida, no le cabe ninguna duda. ¿No será este el Cristo? Jesús se atribuye omnipotencia, o más que atribuírsela, la puso en práctica. Y vamos a leerlo. Ahí puse leer Marcos 4:35, así que vamos a hacerle caso. Si lo puse debe ser porque lo tenemos que leer. Era muy largo, no me entraba ahí. Marcos capítulo 4, 35, 41. Dice lo siguiente. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Jesús hablando con los discípulos en la costa del mar de Galilea. Pasemos al otro lado. ¿Al otro lado de qué? Del lago. ¿Y cómo iban a pasar? En un barco, claramente. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa. La popa, acá el timonel. ¿Dónde queda la popa? ¿Adelante, atrás? Adelante, bien, estaba durmiendo adelante. Estaba en la popa, versículo 38. Atrás, estaba atrás. La proa es adelante, bien, ahí está. Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, perdón, lo leí mal. Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Fíjense, me llama la atención que el temor a los discípulos les acontece, o al menos lo que se menciona acá, no frente a la tormenta, sino frente a ver el poder que manifestó Jesús. Dice, temieron con gran temor, la tormenta ya se había calmado. Jesús había desplegado un poder que es pura y exclusivamente divino. ¿Quién puede tener dominio sobre la naturaleza? ¿Quién puede calmar una tempestad y decirle a los vientos que cesen y que de repente de una tormenta fuerte haya bonanza? Y los discípulos entendieron esto como una señal de que quien estaba delante de ellos era un ser divino, era Dios mismo. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús manifestó poder divino, hizo cosas que solamente Dios podría hacer. Vamos más rápido. Otras cosas que Jesús hace y que solo Dios puede hacer, y no los vamos a leer los versículos, así avanzamos. Él perdona pecados. Perdonar pecados es una potestad de Dios, porque el pecado es una ofensa contra Dios. Él perdona pecados y vemos a Jesús en reiteradas oportunidades que perdona pecados. Él da vida, el único que puede dar vida es Dios, y nos dice Juan 5:21 que Él le da vida espiritual a cualquiera que Él desee dársela. También nos dice Juan que en Él estaba la vida, ¿verdad? La vida es un atributo y una potestad exclusivamente divina, y Jesús la tenía. Y Él tiene la potestad del juicio. La Biblia en reiteradas oportunidades nos enseña que el derecho de juzgar es un derecho divino. El que puede juzgar es Dios únicamente. Y dice en Juan 5:22 y 27 que Jesús es quien juzgará a toda persona, ¿verdad? Por lo tanto, para ser juez, en ese sentido de juzgar el pecado, tiene que ser Dios ni más ni menos. Por lo tanto, vemos la divinidad de Cristo en las obras que los evangelios nos dicen que Él hizo. ¿Dónde más vemos la divinidad de Cristo? Bueno, como dijimos antes, en que se le atribuyeron y se le dieron nombres que son exclusivamente de Dios. Y acá les enuncio dos. Hijo de Dios, Jesús mismo aplicó esta designación para sí mismo, en Juan 10:36. Y cuando otras personas le decían Dios, le decían, por ejemplo, cuando uno de sus discípulos, Tomás, le dice Señor mío y Dios mío,
Jesús no lo corrige. Si hubiera estado equivocado, lo esperable hubiera sido que Jesús lo corrija. Como por ejemplo corrige a Pedro cada vez que metía la pata y decía cualquier cosa. Vemos que lo corrige. Bueno, si cuando alguien le dice Dios no hubiera tenido razón esa persona, Jesús lo hubiera corregido. Pero vemos que esto no ocurre. Jesús acepta esa atribución, acepta ese título que algunos le daban. Y vemos también que Jesús es llamado Señor. ¿No? En el Antiguo Testamento la palabra Señor no puede ser dada a otra persona que no sea Dios. No puede ser dada a otra persona que no sea Dios. Era un título exclusivamente divino y era una clara indicación de su completa deidad. Y a él también se le llama Dios. No solo Hijo de Dios, como se mencionaba en la categoría anterior, sino que también se le llama Dios específicamente. Y acá sí me gustaría leer estos versículos que creo que son bastante ricos. Vamos a empezar con Lucas 4:8. Lucas 4:8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Acá podemos sacar una conclusión, que en la concepción de Jesús, que no dejaba de ser la concepción de los judíos, solamente Dios es merecedor de adoración, ¿verdad? Al Señor tu Dios adorarás. Escrito está, estaba en el Antiguo Testamento. Vamos a leer Mateo 4:10. Entonces, primera conclusión, solo Dios es merecedor de adoración. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bien, lo mismo, lo mismo. ¿Qué conclusión sacamos? Solamente Dios es merecedor de adoración. Y ahora sí vamos a leer el pasaje que quiero comparar con esto, que es Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 13. Lo leo, dice. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tuyo, te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Acá está citando todos pasajes del Antiguo Testamento, profecías respecto al Mesías, el autor de Hebreos. Versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Fíjense eso. En los dos pasajes que leímos anteriormente sacamos una conclusión. ¿Cuál era? El único merecedor de adoración es Dios. Y acá se identifica a Jesús, o se dice de Jesús, que los ángeles le tienen que adorar. Los ángeles le tienen que adorar. Si los ángeles le tienen que adorar, no existe otra posibilidad más que Él sea Dios. Versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Fíjense, acá está diciendo en el 8, más del Hijo dice. ¿De quién está hablando acá? Del Hijo, de Cristo, de Jesús. ¿Y qué dice? Tu trono, oh Dios. Está hablando al Hijo en segunda persona. ¿Y cómo lo llama? Lo llama Dios. Por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. Acá no está hablando del Hijo, ¿de quién está hablando? Del Padre. Ambos son Dios, vemos la diferenciación de personas presentes en este pasaje. El Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces. Nuevamente está hablando y le está atribuyendo la actividad creadora al Hijo. Versículo 12, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Inmutabilidad, atributo incomunicable ¿de quién? De Dios. Tú eres el mismo y tus años no acabarán, eternidad. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Bien, un pasaje que habla de Jesús, que claramente el autor de la epístola a los Hebreos le atribuye a Jesús y que demuestra una y otra vez la divinidad de Jesús y lo llama explícitamente Dios. Y finalmente Jesús alegó ser Dios. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchos estudiosos de hoy en día, por ejemplo, el que les mostré en la primera foto, dicen Jesús jamás dijo ser divino, jamás dijo que era Dios. Jesús jamás se atribuyó ser Dios. El otro día miraba un debate, ya que ya tiene unos años, en la televisión española,
un programa que conducía a un personaje. El programa está bastante bien, presentaban libros, ya no existe creo. Fernando Sánchez Drago, se conoce, es un escritor muy conocido. Y tenía ahí a un grupo de panelistas, ¿no? Algún católico, un agnóstico, un físico no sé qué, y un evangélico, debatiendo sobre la historicidad y la veracidad o realidad de la persona de Jesús. Es decir, ¿Jesús existió o no? Era la pregunta inicial. Pregunta ya, como dijimos, obsoleta, porque nadie niega que Jesús haya existido. Pero, obviamente, esta pregunta derivó en, bueno, si Jesús existió, que todos estamos de acuerdo que existió, ¿era divino o no era divino? Y algunos de los allí presentes, doctores en no sé qué, en universidades importantes, decían, Jesús jamás se atribuyó ser divino, jamás se atribuyó ser Dios. Eso fue inventado por sus discípulos posteriores. Eso, si revisamos los dichos de Jesús, jamás vamos a ver que él diga o se asigne la divinidad a sí mismo. Bueno, esto es una falacia total, como en ese panel bien le hizo notar uno de los allí presentes. Jesús en reiteradas ocasiones se atribuyó ser divino. No solo cuando él se atribuye el título, que una sola vez aparece como Hijo de Dios en Juan, que lo tienen anotado en el apunte en la sección anterior, porque Hijo de Dios claramente está demostrando que él era Dios. ¿Por qué? Porque si yo soy hijo de un ser humano, lo esperable es que sea un ser humano, ¿verdad? Si mi padre es un ser humano, yo voy a ser un ser humano. Si el Padre de Jesús es Dios, él va a ser Dios. Y alguno me podría decir, pero ¿y entonces en qué sentido la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios? Bueno, pero cuando la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios, lo aclara también. Somos hijos adoptados de Dios, somos hijos por adopción de parte de Dios, ¿verdad? No porque compartamos una misma naturaleza. Pero entonces, ¿Jesús se asignó la divinidad para sí mismo? Sí, se la asignó. Vamos a leer este pasaje de Juan capítulo 10, o no hace falta que lo leamos, lo tenemos ahí. Si quieren, después lo leen completo, del 22 al 39, vemos a Jesús, en Juan 10, 22 al 39, vemos a Jesús en la fiesta de dedicación, una fiesta judía. Y en el versículo 30 dice esta frase que ya la hemos repetido en otras clases anteriores. Yo y el Padre uno somos, ¿verdad? ¿Y en qué sentido yo y el Padre uno somos? ¿A qué se refería acá? Bueno, ya lo dijimos cuando hablamos de la Trinidad, cuando hablamos de la preexistencia de Cristo, se refería a que compartían una misma naturaleza, es decir, aquel era divino. Y así lo entendieron los judíos de aquel entonces, porque fíjense lo que ocurre en el 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, ¿a qué se refería Jesús cuando dice yo y el Padre uno somos? Se estaba refiriendo a que él era Dios. Y todos los que estaban escuchándole lo entendieron así, y no les gustó claramente. No les gustó reconocer que Jesús fuera Dios, a pesar de que nos dice la Biblia que ellos veían los milagros y no intentaban ni siquiera negarlos porque eran tantos que no había forma de negarlos. Pero ellos entendieron que cuando Jesús da este tipo de declaraciones se estaba atribuyendo la divinidad. Se estaba atribuyendo la divinidad. Se estaba él mismo afirmando que era Dios. Jesús afirma que es Dios en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en los dichos que tenemos registrados sobre él. Sí, lo afirma una y otra vez, constantemente. Entonces, frente a la evidencia de que Jesús alegó ser Dios, es decir, de que este Jesús histórico, Jesús de Nazaret, el predicador de Galilea que vivió hace 2000 años y que decía que era Dios, podemos llegar a tres conclusiones. Y son más o menos las tres conclusiones a las que llegan todas las personas hoy en la actualidad. Y esto lo desarrolló de este modo un personaje que es excelente, ha sido un pensador del siglo XX, C.S. Lewis. Algunos tal vez lo conozcan porque es el que escribió esas novelas, Las Crónicas de Narnia. Bueno, él era un apologeta cristiano, era completamente anticristiano y luego de estudiar se convirtió al cristianismo porque llegó en parte a estas conclusiones. Frente a que Jesús afirma ser Dios, podemos llegar a la conclusión de que él era un mentiroso, como tantos otros, como tanto otro chanta que ha habido suelto que dijo venir de parte de Dios o de quien fuera, de recibir una profecía especial, podríamos alegar que él era un mentiroso. Sin embargo, ¿quién estaría dispuesto a morir por una mentira? ¿Quién habría estado dispuesto frente a la cantidad de oportunidades que tuvo cuando compareció ante Pilatos y Herodes de retirar todo lo que había dicho y empezar una nueva vida?
¿quién habría insistido en esa mentira y estar dispuesto a sufrir la muerte de la cruz? Y cómo sus discípulos, si estaban viviendo una mentira, hubieran estado dispuestos también a entregar su vida por esta causa y estar dispuestos incluso a morir tal como Jesús había muerto. Podemos llegar a la conclusión de que él era un lunático. Bueno, tal vez no era un mentiroso, simplemente estaba loco. Y esto es lo que quizás algunos afirman. Tenía algún delirio de místico, alguna cosa ahí que si bien él era honesto consigo mismo, en realidad no era muy cuerdo. Bueno, una persona que no estuviera cuerda no podría dar un discurso como el que encontramos en Mateo capítulo 5 al versículo 7, uno de los grandes discursos de la humanidad. Una persona que no estuviera cuerda, que estuviera loca, no podría dar los razonamientos y las respuestas sagaces que él daba a aquellos que le atacaban, a los fariseos y demás. Una persona que estuviera loca no podría jamás haber dado las enseñanzas de sabiduría que dio Jesús. Por lo tanto, es poco probable que Jesús de Nazaret fuera un loco que creía ser Dios, pero no lo era. Entonces hay una tercera posibilidad. Esta tercera posibilidad es que él verdaderamente era lo que decía ser. ¿Y qué es lo que él decía ser? Dios. Él verdaderamente era Dios. No era ni un mentiroso, no era un lunático, él era Dios tal como él mismo afirmó ser. Avanzamos porque se está haciendo tarde. Y muy rápidamente vamos a ver la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo, como dijimos ya antes, nadie la puso en duda jamás. Si existía una persona llamada Jesús de Nazaret, esta persona era humana. Ahora, ¿en qué sentido era humano? ¿Era plenamente humano? ¿O era alguna especie de ser distinto al resto de los humanos? Bueno, ¿qué podemos decir respecto a la humanidad de Cristo? En primer lugar, que Él tiene un cuerpo humano. Claramente tiene un cuerpo humano y Él se llama a sí mismo hombre. Juan capítulo 8, versículo 40. Y Lucas 2:52 se nos dice que Él creció y se desarrolló, como crecen y se desarrollan todos los humanos. No apareció de repente de cualquier lugar, ya adulto, descendido del cielo, no. Nació como un ser humano, engendrado, sí, sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, pero creció y se desarrolló como cualquier otro. Jesús tenía y tiene alma humana. Esto es importante porque una persona plena, y lo vamos a ver en el próximo módulo, que es sobre el hombre, el módulo de antropología, es decir, qué nos dice la Biblia acerca del hombre y qué es el hombre y la mujer. Un hombre completo, pleno, es un hombre que tiene una parte material y una parte inmaterial, ¿verdad? La parte material, el cuerpo, la parte inmaterial, el alma, espíritu, como lo quieran llamar. Hay personas que distinguen ahí alma de espíritu, para mí son la misma cosa. Entiendo que la Biblia se refiere a una parte material y una parte inmaterial. Hay personas que tienen una visión tricotómica del hombre, cuerpo, alma y espíritu. Ya lo vamos a ver cuando veamos ese módulo, pero eso viene más de Aristóteles que de la Biblia. Entonces, parte material y parte inmaterial. Lo que se separa cuando nosotros morimos físicamente. Nuestro espíritu, nuestra alma, sigue su camino para reencontrarse con nuestro Creador o no, y nuestro cuerpo se deshace en esta tierra. Finalmente, y no quiero abrir más puertas que no pueda cerrar, pero finalmente en la resurrección futura habitaremos eternamente en nuestros cuerpos, porque para eso nos creó Dios, para ser humanos, para ser seres humanos plenos, que habitan en su corporeidad y en su inmaterialidad plenamente. Y Jesús, al ser humano al 100% completo, no solo tenía cuerpo, tenía la parte inmaterial de la humanidad, tenía su alma, tenía su espíritu, tenía, como lo define la Biblia a veces, corazón, entrañas, de distintas maneras, mente, de distintas maneras define a eso la Biblia. Y esto lo podemos ver en diversos lugares. Por ejemplo, cuando en estos versículos que yo les puse ahí, que no los vamos a leer, pero los tienen anotados, si quieren después los leen, vemos que Jesús siente angustia, y eso es un sentimiento plenamente humano. Nuestra alma se angustia, nuestro espíritu se angustia, nuestra inmaterialidad se angustia, por así decirlo. Él siente sufrimiento, siente dolor, etcétera, etcétera. Él era un ser humano completo, por lo tanto tenía alma humana. Él además exhibió las características de un ser humano. Se nos dice que tuvo hambre, que tuvo sed, que se cansó, que lloró,
que fue probado, como decía Pablo anteriormente. Estas son características genuinas de la humanidad de Jesús. Él asimismo fue llamado, tal como fue llamado mediante títulos divinos, también por títulos, nombres humanos. Y Jesús, por lo general, cuando se refiere a sí mismo, habla de el Hijo del Hombre. ¿Vieron? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, etcétera, etcétera. No vino para condenar, sino para perdonar, etcétera, etcétera. Hijo del Hombre. Y este nombre, este título, nos habla de bastantes aspectos de la humanidad de Jesús. En primer lugar, nos habla de su humildad, ¿no? Porque Él, siendo el Señor de señores y Rey de reyes, se define como Hijo del Hombre, un Dios que, como podemos ver en Filipenses 2, se anonadó, se vació para acercarse a la humanidad. Nos habla de su humanidad, obviamente, Hijo del Hombre. Un hijo de hombre es hombre. Nos habla de su sufrimiento y muerte también, porque los hombres pueden sufrir físicamente y los hombres pueden morir. Nos habla también de su carácter regio, lo pueden ver bien en su contexto en Mateo 24-27, y yo sumaría además que nos habla de su rol mesiánico. Porque si ustedes van a Daniel, van a encontrar que en la profecía mesiánica que se encuentran en el libro de Daniel, el título que se usa para referirse al Mesías es Hijo del Hombre. Entonces hay una clara alusión de Jesús ahí, identificándose como Mesías en los términos que Daniel había definido al Mesías. Bien, algunas implicaciones de su humanidad. Implicancias o implicaciones de su humanidad. ¿Por qué es importante que Jesús fuera 100% hombre? En primer lugar, porque la muerte expiatoria de Jesús de este modo puede servirnos realmente a nosotros. ¿Quién contrajo la deuda con Dios por el pecado? Un hombre. ¿Quién tiene que saldar la deuda por el pecado? Un hombre. Esto lo pueden ver, así como en el Nuevo Testamento. Así como por un hombre entró el pecado del mundo, así también el perdón de pecados entró por un hombre. La muerte expiatoria de Jesús puede servirnos porque Él fue hombre. Si no lo hubiera sido, no podría. Porque además la paga del pecado es muerte y Dios no puede morir. Dios no puede morir. Entonces necesitaba hacerse hombre para morir. Y así podemos decir que aquel que muere en la cruz es Dios. Dios no muere porque no puede morir, pero aquel que muere en la cruz es Dios. Jesús de verdad puede compadecerse e interceder por nosotros. Lo que decía Pablo, al haber sido probado, al haber sido sufrido, al haber sufrido los dolores y las angustias que el ser humano sufre, Él puede sentir compasión por nosotros, porque a veces yo puedo ver una persona que sufre por determinada cosa, pero si yo no pasé por lo mismo, quizás no dimensiono el sufrimiento que está atravesando. Bueno, Jesús sí, puede compadecerse al 100% y puede interceder por nosotros. El rol intercesor de Cristo es un tema interesante y lo vamos a ver en una clase específica al fin de este módulo, así que no voy a agregar más nada. Jesús puede ser además nuestro ejemplo, así como Él fue probado y vivió en el mismo contexto que vimos nosotros y vivió una vida perfecta, entonces debiéramos seguir su ejemplo e imitar sus actitudes. La naturaleza humana, nos dice también la persona de Jesús al verla, no es intrínsecamente mala, lo que es malo es el pecado. Y claramente nuestra naturaleza está contaminada por el pecado. Pero Dios no creó al ser humano como algo malo, sino que creó al ser humano como una obra perfecta. Y de hecho Él mismo se contentó al ver lo que había hecho. Esto es importante porque hay quienes creen que castigando al cuerpo van a expiar sus propios pecados y van a hacer salir ese pecado de su cuerpo, ¿verdad? Y adquieren prácticas penitentes y etcétera, etcétera. Y finalmente Dios no está alejado de la raza humana. Si hay algo que podemos ver en la persona de Jesús es que Dios se condescendió a la humanidad para habitar entre nosotros. Así como dice Juan, que Él habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿no? Ahí la palabrita habitó, literalmente la traducción sería plantó su tienda, su carpa, junto con las carpas de los demás y vivió allí con los mismos problemas y con las mismas dificultades que la humanidad. Dios no está alejado, Dios por el contrario se acercó a la humanidad. Implicancias de su divinidad, rápidamente. Podemos tener un conocimiento real de Dios. Si Jesús es Dios y se hizo visible a los seres humanos y vino y vivió entre nosotros, vino a mostrarnos a Dios como Él mismo nos dice. Entonces al ver a Jesús vemos a Dios, al ver cómo es Jesús vemos cómo es Dios.
Por otra parte, la muerte de Cristo es suficiente. Si Cristo no fuera Dios, su muerte no sería suficiente para salvar a la humanidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que es un humano el que tenía que morir por las transgresiones humanas, también es cierto que la deuda contraída con Dios por el pecado es una deuda infinita. Y solamente un precio infinito podía ser pagado para saldar una deuda que es infinita. Y solamente el Hijo de Dios podía ofrecer, proveer un sacrificio de valor infinito que propicie la deuda contraída por los hombres con Dios. En tercer lugar, Dios y la humanidad se han reunido. Dios y la humanidad se han reunido. Dios nuevamente se acercó a los hombres. No es un Dios distante, alejado, que deja a su creación que siga su propio curso sin interceder. Dios y la humanidad se han reunido. Y finalmente, alabar a Cristo es apropiado. Podemos ver diversos pasajes, montones de pasajes en el Nuevo Testamento donde se glorifica a Cristo, donde se alaba a Cristo, donde se adora a Cristo. Y esto es así porque Cristo es Dios. Cristo es Dios. Por lo tanto, debemos alabarle. Algunas conclusiones en menos de un minuto. Existe una brecha entre Dios y la humanidad. Esto está claro en la Biblia. Existe una brecha entre Dios y la humanidad y esta brecha está creada por el pecado, por el hombre que se aleja de la voluntad de Dios. La humanidad por sí misma no puede sortear esa brecha. El hombre no puede ponerse a la altura de Dios, pero Dios pudo ponerse a la altura del hombre. El hombre jamás podría satisfacer las demandas de Dios, pero Dios mismo sí las puede satisfacer. Y es por eso que Jesús se encarna y se hace hombre. Un sacrificio infinito puede pagar una deuda infinita y esa deuda la pagó Jesús. Solamente un hombre puede pagar una deuda humana, la deuda contraída por los hombres, y esa deuda la pagó Jesús. Por lo tanto, ¿por qué es importante la doble naturaleza de Cristo? Porque gracias a que Dios se humanó en Jesucristo, nosotros podemos ser salvados de nuestro pecado. Y esto no habría sido posible si Jesús no hubiera sido 100% hombre y 100% Dios.